Buenos días, familia. ¿Me escuchan? Buenos días. Ah, Muy bien. Bueno, en este día me toca dirigir el devocional. Damos gracias por estar aquí reunidos todos y mientras esperamos a que se conecten, vamos haciendo una oración. Muy bien. Señor, muchas gracias porque en este día nos permites venir a ti. Gracias, Señor, porque nos permites amanecer y vamos a poner este tiempo en tus manos, Señor. Queremos que tu palabra nos instruya, nos redarguya, nos enseñe, nos limpie, Señor. Queremos escuchar lo que nos quieres decir con un corazón dispuesto para entender esta palabra que tú nos quieres revelar. Ayúdanos, Padre Santo, a las cosas que son difíciles de entender, podamos bajarlas en nuestra vida para que disciernan las intenciones de nuestro corazón y hagamos lo que a ti te gusta, Señor, porque sabemos que nos hablas con una verdad contundente que nos ayuda a poner nuestra vida en tus manos, Señor. Muchas gracias por los que estamos aquí conectados y nos permitiste la gloria de vivir un día más, Señor. Hoy nos quedamos en tus manos y estamos dispuestos de todo corazón a escucharte. Amén. Bueno, hoy nos toca Mateo 8, del 14 al 34. Déjenme ver quién está aquí. Hugo, ¿me puedes ayudar a leerlo? Sí, Adri, buenos días, con mucho gusto. Muy bien. Chayito, ¿tú puedes leer Proverbios 19? Buenos días, claro que sí, no sé si me escuches, Adri. Sí, ¿Me escuchas? sí, Ok, perfecto. ya pues. ¿Sale? Sí, Bueno, vamos a ir, primero empezamos con Mateo, Hugo, y ahorita repartimos lo demás. ¿Sale? Adelante. ¿En qué versión lo vas a leer? Es la palabra de Dios para todos. Perfecto, adelante. Dice 8, del 14 al 34. Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó ¿qué dice? La mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Al anochecer, la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios, y él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos, y esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, ordenó a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago. Un maestro de la ley se acercó a él y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Otro de sus seguidores le dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi papá. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús, una tormenta. Jesús subió a la barca y sus seguidores lo acompañaron. Entonces una gran tormenta y las olas estaban cubriendo la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron, Juan, nos está ahogando. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no lo podían creer y decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Jesús expulsa a unos demonios. Cuando Jesús llega a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, se le acercaron de entre las tumbas dos hombres poseídos por demonios, y eran por lo que nadie podía pasar por ahí. De pronto ellos gritaron, de nosotros, hijo de Dios, ¿has venido antes del tiempo para castigarnos?
y a lo lejos había muchos cerdos comiendo. Entonces los demonios le rogaron a Jesús: si vas a expulsarnos de estos hombres, mándanos a entrar en esos cerdos. Entonces Jesús les dijo: vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco y cayeron en las aguas y se ahogaron. Los encargados de cuidar a los cerdos salieron huyendo. Al llegar al pueblo contaron todo lo que había pasado e incluso lo que les pasó a los hombres que estaban poseídos. Entonces todo el pueblo salió a ver a Jesús y le pidieron que se fuera de esa región. Bueno, hasta ahí. ¿Qué me deja toda esta parte del versículo de Mateo? En que creo que tenemos que tener fe, tener mucha fe, ¿no? Mucha fe porque aparte de los apóstoles, tanto cuando estaba la tormenta, no creyeron que pues se iba a tranquilizar, ¿no? En la parte de cuando Jesús expulsa los demonios, ¿no? Creo que ahí los hombres o las personas, en este caso, como a veces las personas, por querer, yo creo, retar a otros, a veces no se dan cuenta y a veces no tienen ese sentido de pertenencia al creer que, en este caso, bueno, Jesucristo hizo expulsar a esos demonios, ¿no? A esas personas, y se van a los cerdos, pero a la hora de que los cerdos, pues, ¿cómo se dice? Bueno, no se vuelven locos, sino, sino salen disparados, pues, prácticamente el mismo maligno, pues hace que los mismos cerdos se ahoguen y pues los pobres animales pues, se mueran, ¿no? Y habla mucho también de la parte de la sanidad, ¿no? De la suegra de Pedro y de cómo él obraba, ¿no? Cómo nos dice que nos puede sanar de cierta manera cuando a veces no creemos o confiamos, ¿no? Y cómo la parte de que la multitud pues sigue a Jesús, ¿no? Como aparte de los discípulos, la gente que ve todos estos milagros, todos estos acciones que ve en Jesús en aquel tiempo, sirve para que la gente empiece a creer que lo que hace pues Jesucristo es real, ¿no? Que es en aquella ocasiones son cuestiones, por ejemplo, en el versículo 20 que dice: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre tiene un lugar donde descansar la cabeza. Entonces, o sea, siente como si fuera una parábola, pero lo dice como, yo entiendo como si fuera el que dejemos soltar todo y que dejemos que obviamente, aquí lo decían en sus tiempos, que lo siguieran, ¿no? Que dejáramos, o sea, que en ese tiempo las personas a su alrededor, lo siguiéramos. Y es lo que creo que en estos tiempos a muchos nos piden, ¿no? En este caso, puedo decir, hasta por mí, que lo sigamos, que dejemos de corazón todo y que dejemos de pensar cosas que no nos están llevando nada. Y pues bueno, eso sería mi aporte, Adri. Gracias. Muy bien, Hugo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir que le dejó esta lectura el día de hoy? Bueno, mientras se inspiran, y se animan a hablar, acuérdense que todo esto que hacemos es para compartir lo que cada quien entendemos en nuestra lectura que hacemos, lo que nos revela el Señor. No se trata de calificar y quizás a veces decimos cosas que son incorrectas, pero pues de eso se trata, ya alguien nos marcará qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que veo en Mateo desde el comienzo de su libro
es que Mateo nos revela que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Mateo era un judío que se portaba mal porque era recaudador de impuestos, o sea, no era un judío que se aviniera a la ley de los judíos. Sin embargo, pues él deja todo y se convierte en seguidor de Jesucristo, y él trata de escribir para que entiendan cómo es la revelación de la persona de Jesucristo en el cumplimiento de todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, yo pienso que en Mateo me revela el Señor, como que se van cumpliendo todas las cosas dichas del Salvador que iba a venir, y Jesucristo va revelando todo el poder del reino del cielo en él, al hacer todas estas sanaciones, como bien lo mencionas, Hugo, todos estos quebrantos que tienen las personas, todas esas situaciones desafortunadas, él las sana y nos demuestra así su gracia, y esa gracia que le es otorgada porque pues él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, también podemos ver aquí que para seguir a Jesucristo tenemos que dejar todo atrás, todo lo que nos ata y nos impide seguirlo, ¿no? Y manda a los discípulos en el último versículo de Mateo, cuando terminemos su lectura, vemos cómo él los va a mandar a ser discípulos y lo que ellos van a poder esperar a la hora de seguirlo. Por eso en este versículo, en el 20, Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Aquí muy acertadamente el Señor está diciendo que no lo estemos siguiendo para, para obtener un beneficio, ¿no? Para obtener cosas para este mundo, porque seguirlo a Él significa a veces no tener sobre todo en ese tiempo, que no tenían ni siquiera un lugar donde dormir ni comida que comer. Sin embargo, si confiamos en que Él va a estar, como lo veíamos ayer en Génesis, en la nube, el Señor va a estar atrás de nosotros, impulsándonos y adelante de nosotros, iluminando nuestro camino, pues siempre vamos a estar bien. Bueno, ¿alguien más quiere compartir lo que les dejó esta lectura? Yo, Adri, buenos días. Buenos días, Carlita, adelante. Gracias. Pues ahí, de acuerdo a lo que tú comentabas ahorita, ciertamente, yo veo como el Señor, ¿no? Aquí dice, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades, ¿no? Pero sobre todo esta parte que dice, para que se cumpliera todo lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. El Señor, todo lo que dice en su palabra, hacia nuestras vidas será cumplido, ¿no? Y me encanta esta parte de que Él tomó nuestras flaquezas y se llevó nuestras enfermedades, porque eso es real. Cuando uno llega a los pies de Jesucristo, Él nos fortalece, Él nos hace nuevas criaturas y lleva todas nuestras enfermedades mentales, emocionales, empezando, ¿no? Por ahí, y pues sí, claro, en algunas ocasiones incluso las físicas, ¿no? Y esta parte también que comentabas de lo de las zorras, también me dice cómo el Señor no busca o no, nos invita a que lo busquemos a Él, o sea, Él y a donde nos mande, y no buscar esas comodidades, eso como tú comentabas, lo terrenal, lo que te da seguridad, sino el buscar primero lo certero que es en su reino, ¿no? Allá es donde tenemos nosotros que poner nuestra mirada y saber que Dios está en todos lados, ¿no? Está donde tiene que estar con nosotros siempre y nosotros somos pues ese templo, ¿no? Donde Él quiere habitar, ¿no? Donde Él quiere estar y quiere que nosotros lo sigamos sin aferrarnos a las cosas, sin aferrarnos al pasado, que nos cuesta mucho trabajo. De repente queremos seguir al Señor, pero no queremos soltar. Pues como decías tú, lo material o las cosas, los anhelos del pasado y seguimos ahí neciando, ¿no? Y en lo de la tempestad, aquí me llama la atención, dice,
Cuando entró Jesús a la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea. ¿Cómo es esta parte, no? Cuando nosotros seguimos al Señor, creemos que ya vamos a tener todo seguro, todo va a estar en calma, todo va a estar así, todas nuestras necesidades como arte de magia se van a cumplir. Y en realidad, ¿qué fue lo que pasó cuando los discípulos siguieron a Jesús a la barca? Fue que se desató una tormenta y las olas cubrían la barca, ¿no? Y él, después de que lo despertaron, fue porque, o sea, hombres de poca fe. Nosotros tenemos que tener esa certeza de que siguiendo a Jesús, no necesariamente todo va a ser color de rosa, sino que posiblemente vamos a pasar tempestades muy fuertes, pero que vamos a tener el Señor en la barca. Y que precisamente si nosotros estamos pasando por ciertas tempestades, ciertas tormentas, es porque el Señor es tan bueno y tan sabio que nos quita las cosas que no necesitamos y nos hace realmente, nos quita esa carga pesada y nos permite poco a poco ir viendo esa parte de que el seguirlo es viajar ligero, sin nada, sin pensar en lo de aquí, simple y sencillamente pensando en servirle, en parecernos a Él, en amar como Él, en restaurarnos como Él nos puede restaurar y tener fe, saber que si algo nos está zarandeando en el sentido de que hay mucha tormenta y sentimos ahogarnos, el Señor lo único que nos pide es fe, fe en Él y en que todo va a estar bien, ¿no? Eso es lo que a mí me dice. Gracias. Excelente, Carlita. Muchísimas gracias por tu aporte que nos hace que tengamos más luz en la palabra. ¿Alguien más quiere compartir sobre este capítulo? Si no, líder Ricardo, si estás por ahí, yo siempre he tenido la duda de por qué las personas tuvieron miedo cuando Jesucristo liberó a los gadarenos de demonios. ¿Que me pudieras explicar? Bueno, a todos. Sí, claro. Lo que pasa es que, eh, en primer lugar, una liberación produce miedo porque desacomoda. O sea, la gente ya estaba acostumbrada a ver a esos hombres amarrados ahí, eh, y ya, o sea, los veían como los locos, ¿sí? Pero cuando una persona realmente es verdaderamente libre, va a desacomodar como la rutina de vida. Nos acostumbramos al desorden, nos acostumbramos al grito, nos acostumbramos a la traición, a la violencia. Se vuelve una forma de vida. Y lo otro es que los, o sea, los demonios, acuérdate que entraron en los cerdos, ¿no? Entonces, los cerdos se tiraron al precipicio. Mm, y para la gente fue también incómodo porque como que su, o sea, lo primero que el enemigo fue a atacar en la liberación fue su estabilidad financiera. Ellos apacentaban cerdos, ese era su negocio. Y para mí lo tercero es que eran muchos demonios, eran legiones. Y como la gente no recibió al Señor, pues esos demonios tenían que habitar en algún lugar. O sea, no los cerdos no se tiraron y quedaron ahí, no, los demonios, sino que al morir los cerdos, los demonios tenían que ir a habitar en algún lugar. ¿Y dónde se metieron? Pues en la gente del pueblo. Y por eso para la gente fue incómodo tener a Jesús ahí. Entonces esos son como los tres aspectos que yo veo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo sobre la lectura de Mateo o pasamos a Levítico? Buenos días. Yo algo Sí, adelante. rápido. Ujú. Gracias. Me dice a mí que, bueno, primero, así como nos decía Carla, que debemos dejar todo lo mundano, todo lo que tenemos aquí para seguir a Dios. Yo recuerdo muy bien cuando empezamos Teos, que Carla, que es nuestra maestra, nos decía, aquí estamos de paso, todo lo que tengamos aquí lo vamos a dejar. Entonces hay que hacer una alcancía para cuando estemos allá con el Señor,
pues tener una casa de lujo, tener jardines, tener todo. Y ella nos detallaba una casa que veía ella de sus sueños, y así me imagino yo, así me imagino que dejando aquí todas nuestras cosas que hacíamos, todas nuestras viejas costumbres, siguiendo lo que Dios nos dice, pues vamos a tener eso. También me gusta mucho ese pasaje de cuando de cuando van en la barca, porque es cierto, cuando empezamos a seguir al Señor, yo creo que es cuando más cosas se nos presentan, más tormentas, más olas grandes, y a veces nos asustamos y creemos que es todo pues por lo que dejamos atrás. Pero yo creo que teniendo fe y siguiendo todas las cosas que Dios nos dice, otra vez nos vuelve a pedir obediencia y fe, pues vamos a llegar a un puerto en donde esté todo tranquilo, en donde vayamos por unas aguas tranquilas y de la mano del Señor. Es lo que me deja a mí ahora. Gracias. Muy bien, Sarita. ¿Alguien más quiere compartir lo que le dejó la palabra de Mateo? Ok. Arquitecto, ¿nos puedes ayudar con Levítico 1, por favor? Sí, buenos Adelante. días. ¿Con Buenos qué, días. perdón? Levítico. Disculpen, buenos días. Bueno, hoy vamos a 1 de marzo. Vamos a empezar con el libro de Levítico, ya terminamos Génesis y seguimos avanzando. Arqui, ¿nos ayudas? Levítico 1. Hoy leeremos Levítico 1 y 2. Sí, muy bien. Procedimiento para las ofrendas quemadas. Y bueno, quiero hacer énfasis. Levítico es las leyes, ¿no? que le dio Dios a Moisés y las plasma en Levítico para el funcionamiento de todo el pueblo de Israel. Y aquí vemos el procedimiento para las ofrendas quemadas. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando presentes un animal como ofrenda al Señor. Los puedes tomar de la manada de ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor.
Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Pero primero debe escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Hasta aquí termina el 1. Adri, ¿sigo el 2 o hay otra persona que va a leer el 2? Si quieres, hacemos un pequeño como reflexión de y ahorita leemos el 2, ¿te parece? Ah, perfecto. Entonces sí, compártenos algo. Bien, lo que me deja esta lectura, que me llama la atención, aquí cómo ordena Dios a detalle todo como debe de hacerse el procedimiento para el sacrificio. Algo, pues Dios es un Dios de orden, Dios perfecto y quiere que todo sea como Él lo dice, ¿no? Perfecto. Por eso estamos en un proceso de santificación y llegar a la perfección, el propósito de Dios, que lleguemos todos a la perfección. Y entonces aquí también yo veo algo que desde que estábamos estudiando lo del tabernáculo, cómo tenían que poner o sea, el pecador, el que llevaba la ofrenda, tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal para que sus pecados pasaran al animal y él quedara, pues, purificado, limpio, ¿no? Pero, pues, no es una similitud de lo que hace Cristo con nosotros, ¿no? Él nos purifica con el sacrificio que ya hizo Él. No tenemos que nosotros pasar los pecados a un animal ya, que directamente Él nos purifica. Eso me llama la atención bastante porque, pues, como vemos aquí el traspaso del pecado hacia el animal, ¿no? Era la forma, ¿no?, de quitar ese pecado momentáneamente porque luego volvían a pecar y tenían que ir haciendo sacrificios, luego tenían que hacer más sacrificios, primeramente el sacerdote para el mismo, luego para la persona que llevaba la ofrenda y luego la otra ceremonia que había para purificar a todo el pueblo de Israel. Entonces, era un proceso pues bastante eh, laborioso, se puede decir, y pero ahorita nosotros ya no tenemos que hacer tanto ritual, sino que Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Yo así lo veo y veo que pues Él nos llevó directo al lugar santo, al lugar santísimo, Él nos rasgó el velo de las salas, donde era el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, para llevarnos directo a la presencia de Dios. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Eso me deja a mí un grato sabor de boca, un grato olor, como de aquí, que las ofrendas eran un olor agradable, pues nos debe dar ese olor agradable que ya Jesús nos, nos dejó. Y pienso que es lo que quería opinar en esta lectura. Gracias. Muy bien, arquitecto, muy buena tu reflexión. ¿Alguien más quiere dar alguna aportación sobre
capítulo. Bueno, mientras se inspiran, Hernán, ¿nos puedes ayudar con Levítico 2, por favor? Buenos días, claro que sí. Adelante. Permítame. Dice así. Nomás, ¿nos dices en qué versión la estás leyendo? Sí, claro que sí. Es la Biblia de Jerusalén. Perfecto. Ok, sale. Correcto, dice. Cuando alguien ofrezca a Jehová una oblación, su ofrenda consistirá en una flor de harina, sobre el cual derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará en el altar como memorial, manjar abrasado del calmante aroma para Jehová. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado para Jehová. Cuando ofrezcas una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina en panes ácimos amasados con aceite o en tortas ácimas untadas en aceite. Si tu ofrenda es una oblación preparada en la chapa, ha de ser de flor de harina amasada con aceite, sin levadura. La partirás en trozos y encima derramarás aceite. Es una oblación. Si tu ofrenda es una oblación preparada en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. La oblación que ha sido preparada con estas cosas se llevará a Jehová. Será presentada al sacerdote, quien la llevará al altar. El sacerdote reservará parte de la oblación con memorial y la quemará en el altar, como manjar abrasado del calmante aroma para Jehová. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado de Jehová. Toda la oblación que ofrezcas a Jehová será preparada sin levadura, pues ni de fermento ni de miel quemaréis nada como manjar abrasado para Jehová. Sí que los podréis ofrecer como una ofrenda de primicias, pero no subirá al altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas en ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si ofreces a Jehová una oblación de primicias, ofrecerás como oblación de tus primicias espigas tostadas al fuego o grano tierno majado. Derramarás sobre ella aceite y le echarás además incienso. Es una oblación. El sacerdote que quemara como memorial de la misma parte del grano majado y del aceite con todo el incienso como manjar abrasado para Jehová. Bueno, lo que me habla a mí aquí en esta lectura, la reflexión que me deja, quisiera tomarla de aquello que se habla del olor agradable, ¿no? De aroma agradable. Y es que nos habla como el sentido del olfato acá, o es la reflexión que yo hago, y es que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y lo estamos honrando, la gente de nosotros va a percibir algo distinto en nosotros que va como a encontrar en nosotros ese verdaderamente que estamos glorificando nosotros al Señor, ¿no? Veo aquí también que como la tribu de Leví nos habla de aquellos que siguen que toma como líderes o como sacerdotes para hacer todos estos rituales
y cuál es la obligación de ellos, ¿no? Sobre todo de cómo llevar una iglesia, dar un testimonio, que no es fácil, sobre todo cuando ya tenemos una comunidad y están pendientes, sobre todo estamos pendientes del sacerdote, ¿no? Que nos esté dando ese testimonio. Es una obligación bastante grande para quien pastorea una comunidad, una iglesia, o hace las veces de sacerdote. Y habla del aceite también, ¿no? Cómo bendecir cuando utilizamos el agua, el aceite, como por fe nosotros estamos santificando algo que le da gloria al Señor y que le da honra. Sin embargo, para mí, en esta lectura me quiere decir que la mejor ofrenda que puedo dar yo es primero amarlo a Él, ¿no? Y tener una relación como padre, y de esa relación siempre ser una persona fiel como Él fiel es en toda su historia, y ofrecer, pues la verdad, entregar todo mi corazón para glorificar su nombre cuando de verdad tengo esa relación, una relación sincera. Esa sería mi reflexión, gracias. Muy bien, Hernán. Hablas de una palabra clave en el libro de Levítico, santidad. ¿Alguien más quiere compartirnos lo que les dejó hoy estas lecturas? Yo, Adriana, buenos días. Adelante. Mira, yo lo que me habla Dios el día de hoy es cómo nos muestra la obra que tenía preparada al pedir en ofrenda algo sin mancha y sin defecto, o pan sin levadura. Yo creo que ahí Él nos adelantaba lo que iba a pasar, y aparte así nos quiere, sin mancha, sin defecto y lógicamente sin pecado, ¿no? Entonces es algo que debemos de intentar o hacerlo, ¿no? El no contar con ese tipo de aspectos en nuestras vidas. Ese sería mi pequeño aporte. Gracias. Muy bien, Rafa. También acabas de mencionar algo muy importante en este libro. ¿Alguien más quiere compartir lo que le dejó esta lectura? Bueno, miren, mientras se animan, les comento un poco de lo que yo investigué ayer de Levítico. Levítico es un libro, venimos de Génesis, donde el Señor ya hizo su obra de liberación a través de Moisés y empieza a delegar las funciones de cada uno, ¿no? Como en este caso de Aarón, que los escoge para ser sacerdotes. El Señor ya habita porque ya habían creado el tabernáculo, porque el Señor quiere habitar con nosotros. O sea, Él siempre quiere estar con nosotros, pero el Señor es santo, Él es santo significa apartado, que no pertenece a nada que es impuro, que es justo, que es que tiene toda esa santidad en Él. Entonces el Señor, aunque quería habitar con nosotros, no podía por nuestra naturaleza pecaminosa, porque pues el hombre está destituido de su presencia. ¿Qué hace el Señor? Empieza a dar en Levítico, es como toda esa instrucción de lo que tenemos que hacer para poder Él habitar en nosotros. Nos habla en este libro mucho de la palabra santidad, santidad y santo, que significa que estamos apartados para Él. Entonces él empieza a dar una serie de instrucciones de lo que se debe de hacer para poder limpiarnos y tener expiación de pecados. Expiación es que, como lo decía el arquitecto, usas como se dice aquí en México, usaron un chivo expiatorio. Entonces usan un animal para ese animal transmitirle el pecado y así cubrir los pecados. En ese tiempo todavía no venía nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que pasaba era una revelación de lo que Jesucristo iba a hacer con su muerte en la cruz, ¿no? Entonces, el Señor quería que el pecado no habitara en su pueblo. También por eso vamos a leer más adelante cómo se hacen una serie de rituales y en uno de esos rituales es dejar a un macho cabrío sin defecto
que el sacerdote le imponía la mano, le transmitía pues todo el pecado y lo dejaban ir al desierto. Eso significa que el Señor quería que toda la impureza se fuera de su pueblo. Entonces, también nos habla de una serie de rituales, Levítico, o sea, Levítico, bendito libro, porque pues les enseñó a ellos cómo poder estar limpios y ser purificados. Habla también de unas fiestas que se tienen que celebrar para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Incluso en el libro, en el primer versículo de Levítico, el que leyó el arquitecto, en el 1, dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. El Señor siempre nos está llamando, siempre, siempre, porque Él quiere habitar en nosotros y nosotros somos los que pues estamos negados a escucharle, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta en estas lecturas que haremos estos días, cómo Él siempre, y Dios llamó a Moisés y Dios nos está llamando y tenemos que poner un oído fino y atender a lo que Él nos pide para poder ser santos, apartados para Él y estar en su presencia. Y también, bueno, los sacerdotes tenían que hacer una serie de ritos donde eran limpios y al mismo tiempo en ese tiempo ellos eran los únicos que podían estar en la presencia en el lugar santísimo donde estaba el Señor. Entonces, aquí bien como nos lo dice el arquitecto, viene Jesucristo y rompe todo eso y entonces ya podemos tener acceso directo a Dios sin tener que acudir al sacerdote o hacer toda esta serie de rituales para poder acercarnos a su presencia. ¿Alguien más nos quiere compartir de algún versículo en específico que le haya dejado algo y revelado el Señor? Anímense, muchachos. Que nos comparta alguien más para luego pasar a Proverbios. Bueno, Chayito, ¿nos puedes leer Proverbios, por favor? Sí, claro que sí. ¿Me escuchas, Adri? Sí, muy bien, Chayito. Si se escucha mal, te aviso. Así, mi amor. Proverbios, ¿qué número? Disculpen. ¿Qué 19. versículo? 19. Lo voy a leer por la NTV. Muy bien, adelante. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Las riquezas atraen muchos amigos. La pobreza los aleja a todos. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que da regalos. Los parientes del pobre lo desprecian, cuanto más lo evitarán sus amigos, por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. El enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Los padres
pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Desperdícialos, te llevará la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, arruinarás sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ella una vez, tendrás que volver a hacerlo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Uy, qué bárbaro. Proverbios es contundente y directo. Pues muchas cosas son cosas que nos pasan en la vida y que pues las estamos viviendo realmente. Me llama mucho la atención lo que dice en el 27, que dice: hijo mío, si dejas de escuchar las instrucciones, le darás la espalda al conocimiento. Yo creo que cuando nosotros estamos en este caminar con el Señor, yo, por ejemplo, que entré aquí sin cero conocimiento, bueno, sí traía conocimiento, pero de una manera tal vez equivocada, el hecho de no querer obedecer o de no hacer las indicaciones o las instrucciones que te dicen las personas que tienen más conocimiento, pues eso no te va a traer nada. Al contrario, uno debe de estar dispuesto a querer aprender, al querer ser instruido por las personas que tienen conocimiento. Yo, como no tenía nada de conocimiento de la palabra en muchas cosas, yo siempre pregunto, ¿y en dónde estoy? ¿En dónde encuentro aquello? Porque eso te abre un panorama tan diferente y empiezas a adquirir más conocimiento y más sabiduría, como dice aquí. Otra cosa también que me llama la atención aquí es que dice que los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. En los perezosos, las personas que no ponen el ánimo ni en el trabajo ni en las actividades, o personas que no se activan, por ejemplo, ahorita que nosotros que nos levantamos tempranito, pues nosotros somos personas activas, nosotros ya estamos en acción desde muy temprano. Entonces, qué importante es que no seamos perezosos en nuestra vida, que seamos siempre empujados para adelante. Otra cosa que me gusta aquí también es lo que hace atractivo a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. La deshonestidad pues no te trae nada bueno en la vida. A veces es mejor que no tengas nada.
La honestidad es importantísima y valiosísima en un ser humano, y eso te lleva a que las personas confíen en ti y crean en ti. La disciplina a tus hijos mientras hay esperanza, de lo contrario arruinará sus vidas. Qué importante es nosotros enseñarles y disciplinar a nuestros hijos en los momentos propicios y en los momentos que ellos más lo requieren. Normalmente creemos que la etapa más importante de los niños, pues es desde chiquitos ya empieza uno a crear en los hijos la conciencia y la disciplina. Y qué importante es, porque si no lo hacemos desde ahorita, pues vamos a tener problemas con nuestros hijos cuando estén grandes. También otra cosa aquí que nos habla, ay, es que habla cosas tan bonitas. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo, y los que atesoran el entendimiento prosperarán. Para mí ha sido muy importante estudiar la palabra, y cada vez me entusiasma más estar escuchando y aprendiendo, porque eso sí me ha llevado a mí a adquirir esa seguridad en mí misma, y cómo el Señor va moldeando nuestro carácter a través del conocimiento y la sabiduría, y cómo nosotros vamos aprendiendo a crecer, y ese crecimiento, si tú también lo extiendes a otras personas, pues ayudas a otras personas a que conozcan a Dios y a que adquieran esta sabiduría. A ti te va dando una seguridad que cuando hablas, pues ni siquiera vergüenza te da. O sea, para mí ha sido muy importante, porque yo en ciertos momentos de mi vida yo fui insegura, y al estar conociendo más de su palabra me he sentido más segura al hablar, al decir lo que siento, lo que expreso, y al comunicarlo a otras personas. Las riquezas atraen a muchos amigos, y la pobreza aleja a todos. Bueno, pues eso sí es muy real. Eso sí pasa mucho. Yo antes, cuando yo cuando yo era próspera, o estaba en otra posición económica, pues yo sí tenía muchos amigos. Y ya después, que ya no tuve las riquezas que dice aquí, pues se alejaron de mí. Y ahí es donde te das cuenta realmente quiénes son tus amigos, cuando te quedas con los que realmente te tienes que quedar. Pero el Señor te presenta nuevos amigos, y te presenta a los amigos que entienden de tu mismo lenguaje, que hablan el mismo lenguaje que tú, y que son personas que te van a dar más riquezas. Entonces, y por eso el Señor me movió de ese lugar y me llevó con otras personas, y estoy conociendo a nuevos amigos que me están regalando más cosas que las que anteriormente tenía. Entonces no importa el que la pobreza y la riqueza aquí importa lo que tú tienes en el corazón y lo que estás dispuesto a dar a tus demás y a tus amigos. La gente arruina su vida por su propia necedad, y después se enoja con el Señor. Bueno, sí, ¿cuántas veces hemos renegado o hemos dicho, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Y le reclamas al Señor por tus propios errores, por lo que tú cometiste, y lo culpas por tus errores, y te enojas contra Él, o te enojas porque no te cumple lo que tú quieres. Entonces, ¿cuántas veces sí hemos cometido ese error de enojarnos con el Señor por nuestros propios errores? El entusiasmo sin conocimiento no vale nada, la prisa produce errores. Exactamente, esto también nos pasa mucho. Podemos tener demasiado entusiasmo, pero si no tenemos conocimiento para hacer las cosas, pues de nada me sirve. Y siempre las personas que hagamos cosas a prisa, las carreras, por querer salir del paso, siempre vamos a cometer errores también. Hay que tener calma, hay que hacer las cosas con prudencia, con paciencia,
y pues nos saldrán mejor, ¿no? Eso es todo lo que les puedo compartir. Adri, es que tiene demasiado. Gracias, para todo. Muy bien, Chayito, nomás te faltó nombrar el que te dio risa, el de la esposa necia, que es como una gotera, ¿no? Pero bueno, alguien más nos No, quiere ese sí está súper, Ajá, pero ya vi que te dio Sí, risa, ese sí pero está bueno, es súper. cierto, ¿ah? Sí. ¿Alguien más nos quiere compartir lo que les dejó Proverbios el día de hoy? Comentario chiquito o grande, como quieran. Buenos días, soy Janet. Estaba escuchando el proverbio y me pareció muy interesante, ¿no? Y lo que comentas de la esposa necia, pues sí, efectivamente, las mujeres luego solemos ser muy incisivas, más históricas que nada, y podemos llevar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a pues a tener muchos conflictos, ¿no? Entonces, si nosotras les enseñamos a nuestros hijos a vivir en paz, si pedimos esta sabiduría de la que hablas y se la pedimos al Señor para que nos deje guiar, para tener paciencia, para tener la mejor palabra, para poder estar cada día mejor con nosotros mismos y en base a ello, pues llevar el conocimiento del amor a nuestros hijos y a nuestro esposo, pues entonces podemos ser mejores personas y enseñarles a ellos también, ¿no? Aquí pues dice que habla de los mentirosos y de muchas cosas que Chayito se llama la señora que nos hizo favor de leer, ¿no? Qué importante es acercarnos con las personas adecuadas todos los días porque pues adquirimos un conocimiento nuevo, ¿no? Que cada uno nos da. Y bueno, pues si hay algo que yo he visto en esta comunidad, es eso, la humildad, el querer compartir el conocimiento, comparten sus experiencias y qué bonito, la verdad. Dios está en sus corazones y les agradezco de verdad el compartirlo. Entonces, ¿a mí qué me deja? Pues me deja esto, ¿no? Que es mejor ir adquiriendo sabiduría de a poco, mantenerte callado si no tienes nada bueno que decir y pedirle al Señor que sea Él quien te ilumine, que Él sea el que ponga las palabras adecuadas en tu boca y que acerque a las personas también adecuadas en tu vida para dar un testimonio también de vida. Entonces, pues muchas gracias. Janet, qué gusto escuchar una voz nueva. Me parece muy bien. Bueno, creo que ha sido contundente el Proverbios el día de hoy, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Un comentario chiquito antes de irnos a la oración? Yo, Adriana, buenos días. Adelante. Señora Dielita, qué gusto. Ándele. Bueno, a mí me deja hoy el Proverbios 20, donde dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegará a ser sabio. Algo que me llama la atención de porque Proverbios pues nos habla todos los días en algo diferente y nos enseña a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Pero algo que me deja es donde dice, escucha el consejo y acepta la corrección. Y a veces nos cuesta tanto cuando nuestros pastores o nuestro líder o nuestro guía espiritual nos dicen, no, por ahí no, y nos vamos por ese lado. Y después pues nos estrellamos pero ¿por qué? Pues claro, no escuchamos la voz del Señor a través de nuestro consejo, de nuestro líder, de nuestro pastor. Entonces, pues eso me llega mucho porque pues a mí me pasaron muchas cosas cuando me decían ciertas reglas que debía de hacer y a uno le cuesta cuando le comienzan a decir, por ahí no es por este lado, haga esto así, y uno pues le cuesta, pero ¿por qué? Pero yo lo estoy haciendo bien, porque uno se deja llenar de su ego, de su orgullo, de que uno sabe, y realmente cuando Dios le coloca a uno un siervo que le ayude a cambiar las actitudes, es porque uno necesita cambiar muchos pensamientos, necesita cambiar muchas formas de pensar, necesita ayuda para poder dirigir a unos hijos y poderlos llevar
a la sabiduría de Dios. Eso es lo que quería aportar en esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, señora Adielita. Contundente también su comentario. Bueno, pues ha sido muy enriquecedor compartir con ustedes el día de hoy y cerramos con una oración. Señor, muchas gracias porque nos permitiste reunirnos en tu nombre y abriste nuestro entendimiento para poder entender esa palabra que nos revela, porque lo que entendemos con todas estas lecturas es que tú nos das las instrucciones claras para que seamos libres para ser santos. Santos para ser para ti, porque tú nos quieres para ti, nos has separado para ti, te pertenecemos y estamos dispuestos a obedecer y a seguir todas las instrucciones que nos marcas en nuestro día a día para llegar un poquito cada día más a la santidad que es tuya. Muchas gracias porque nos revelas y nos enseñas claramente los caminos que debemos de seguir y seguir ejemplo y que seamos ejemplo para los que vienen atrás de nosotros. Muchas gracias por la vida de todos los que están aquí congregados y que son lumbrera en su familia, en su casa, en su hogar, en su trabajo. Muchas gracias, Señor, porque nos quedamos en tus manos y estamos muy bien. Gracias por la vida de nuestros pastores, porque no se cansan de pastorearnos en el día al día, como ovejitas que somos necias, sin embargo, ellos nos devuelven al redil. Nos quedamos en tu santo nombre y este día es y lo hacemos para ti, Señor. Amén. Muchas gracias, chicos.